Hola, este es el episodio número 54 ya del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de historia política en Argentina y presentaremos el libro del historiador Juan Suriano, Auge y caída del anarquismo, Argentina 1880-1930. Bien, la ilustración del libro está muy bien, pues muy atinada, ya que se trata de un movimiento esencialmente combativo, ¿no? Por eso hay una bomba en la portada. Suriano tiene muchas investigaciones y muy profundas sobre este movimiento y cuál fue su influencia en la gestación y organización del movimiento obrero en la Argentina. Esta Argentina que hacia finales del siglo XIX estaba conformándose, organizándose como un Estado, ¿no? En base a el modelo agroexportador. Entonces, las ideas liberales, positivistas, que habían orientado a la generación del 80, privilegiaron el progreso en desmedro de la cuestión social. Esta Argentina que recibió un aluvión inmigratorio europeo había cambiado el mapa demográfico del país. Ahora bien, y el autor lo señala muy bien, lo señala perfectamente, es muy conocido esa forma de expresarnos que con la inmigración europea al país llegaron ideas de izquierda, tanto anarquistas, marxistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, ¿no? Que todas estas ideas llegan con la inmigración, o que la inmigración no es solo mano de obra sino para el modelo agroexportador, sino que es también portadora de ideas, de ideologías de izquierda. Bien, esto hay que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque es cierto, el aluvión inmigratorio es importante, con él se advierten estos movimientos combativos, insurreccionales, contestatarios, pero los inmigrantes no venían todos con estas ideas y quienes trajeron esas ideas eran ya militantes en sus países de origen, sobre todo Italia y España en mayor medida, Francia y Alemania en menor medida. Ya habían militado en esos países en los movimientos anarquistas y de izquierda. Como fueron expulsados de sus terruños, de sus países de origen, vinieron al Río de la Plata a continuar con la lucha y con la prédica dentro de esta clase trabajadora que estaba formándose en el país y que bien puede caracterizarse como una zona de desilusión, una zona en la cual aún no estaban vistas las mejoras en calidad de vida, las mejoras en la situación social, que el país no estaba preparado para semejante cambio demográfico. Es decir, estas ideas vienen por parte de militantes que ya habían tenido sus experiencias en sus países de origen y que vienen a hacerlo ahora en la Argentina. Este nuevo país que se está posicionando en el sistema capitalista internacional a partir del modelo agroexportador, que era vender materia prima, y esto había arrojado importantes beneficios económicos. Claro, la cuestión social había pasado a un segundo plano, ¿no? Entonces allí, en esa zona de desilusión, el anarquismo va a hacer sus discursos. El anarquismo y su accionar, su influencia. Se caracteriza el anarquismo, decía, por su heterogeneidad. No puede haber una definición única de anarquismo. Además, los teóricos del anarquismo también tienen disidencias. Kropotkin, Bakunin, Proudhon, etc. Unos son más utópicos, los otros más combativos.
algunos privilegian más la teoría, otros más la acción. En el caso argentino hay una predilección por el accionar, en contrapartida o en desmedro a la reflexión teórica. Es decir, que el anarquismo en la Argentina le dio mayor importancia a la acción inmediata, ¿no?, que a la reflexión teórica. Esto es una de las principales características del movimiento. Y otra que los llevó a una confrontación muy encarnizada con los socialistas, con los comunistas, sindicalistas, etc., pero sobre todo con el socialismo, que fue que el anarquismo argentino se niega a la negociación con el Estado. No hay negociación, es todo o nada, ¿no? Entonces no hay una entrada, digámoslo así, en el juego político, cosa que sí estaba de acuerdo el socialismo y después lo va a estar el sindicalismo, ¿no? Pero en el caso del anarquismo no. No hay negociación posible con el Estado. Esta es una de las principales características. Entonces, el accionar y la negación a esa negociación con el Estado. Hay un alto grado de combatividad contra el Estado, contra la idea de patria que el Estado defiende, contra la Iglesia y contra el ejército, es decir, contra todo el orden constituido. Se trata de cambiarlo todo, ¿no?, para comenzar de nuevo. Entonces aquí empiezan las disidencias con el marxismo también, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay lucha de clases, ¿no?, como lo ve el marxismo y como va a quedar patentado en la Revolución Rusa. Porque para el anarquismo es más importante la libertad individual, de allí que uno de los sinónimos sea ácratas, ¿no?, a falta de gobierno, y otro sea libertarios. Bueno, los libertarios hoy tienen otra definición. No hay lucha de clases planteada como lo plantea el comunismo y el marxismo. Recordemos que en la Primera Internacional Marx y Engels tuvieron problemas en Europa con el anarquismo. No hay cuestión de clases, sino cuestiones de individuos. Es una cuestión moral y ética la del anarquismo. No está planteado el conflicto en torno a la lucha de clases, sino que la lucha está planteada en cuestión moral, ¿no?, en este tipo de cuestiones. De allí que muchas veces el discurso y el accionar anarquista se asemeje mucho a una religión, ¿no?, que tenga mucho que ver también hasta con las ideas cristianas, ¿no? Esto de hablar sobre la austeridad, la moral, la autocorrección, ¿no?, el autodominio del hombre, todas cuestiones morales que van haciendo a la prédica del anarquismo. Enrico Malatesta, vamos a ponerlo como un primer ejemplo de uno de los pioneros del anarquismo en Argentina, había venido, puso un taller en Buenos Aires y luego se va al sur, a Tierra del Fuego, a trabajar para conseguir dinero y así enviar a su Florencia natal para continuar con una prensa, con un diario local allí. Es decir que el anarquismo aquí presenta otra característica, la tercera, ¿no?, que es su visión internacionalista del hombre. No es una visión nacional, todo lo contrario, es antinacional. De allí el rechazo a la simbología nacional, ¿no?, y la bandera roja y negra, ¿no?, el internacionalismo. Los hombres están unidos, todos los hombres, sin fronteras, ¿no? Aquí tenemos otra cualidad. Luego, dentro de los principales referentes del anarquismo telúrico, encontramos a Pietro Gori, quien va a sentar las bases de una organización dentro del anarquismo, siempre operando en esas zonas de desilusión social, ¿no?, y combatiendo los vicios. Y siempre como el bar,
el prostíbulo, ¿no? El alcohol, los bailes, ¿no? y organizando fiestas, veladas culturales, de teatros y demás para recaudar fondos. Esos fondos eran destinados a la prensa anarquista, sobre todo un famoso diario, La Protesta, ¿no? Que llegó a tener imprenta propia. Ahora, esto va a llevar que el anarquismo pueda, junto con otros grupos de izquierda como los socialistas, fundar la FOA a principios del siglo XX, Federación Obrera Argentina. Pero las disidencias con el socialismo, que buscaba negociar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, llevó a una ruptura. Los anarquistas no querían saber nada con la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, porque eso, decían, desalentaba la lucha. Esto de el todo o nada. Entonces hay una fractura, la UGT por un lado, Unión General de Trabajadores, y la FORA, Federación Obrera Regional Argentina Anarquista, por otro lado. Va a haber distintas divisiones, pero lo más importante aquí es señalar este punto de divergencia en los sectores contestatarios, ¿no?, al sistema. Mientras sindicalistas y socialistas buscan negociar con los distintos gobiernos conservadores, radicales y nuevamente la restauración conservadora en 1930, el anarquismo siguió fiel a su prédica, ¿no?, ultracombativa, y también rivalizando con las instituciones oficiales, por ejemplo, con la escuela, con la educación. Mientras el Estado procuraba una educación libre, gratuita, como lo señalaba la ley 1420 de 1884, el anarquismo buscó una escuela alternativa. Los libertarios, como también se hacían llamar, ácratas, aunque ahora la palabra libertario tiene otra significación, insisto con eso, no pudieron competir con la escuela oficial, que era muy buena, era abierta, ¿no?, y laica. Entonces el pueblo buscaba la satisfacción de lograr la educación, la argentinización, entre comillas, de los nuevos ciudadanos, ¿no?, de esos hijos de inmigrantes que iban naciendo en el país. El anarquismo no vio esto, no lo vio, siguió ciego, siguió de frente en la lucha, ¿no?, en términos generales. Julio Barcos es uno de los principales teóricos dentro de la pedagogía anarquista. También hicieron muchos aportes en lo que es las bibliotecas populares, y esto de ir a enseñar a leer, a escribir en los puertos, en zonas marginales. Ahora bien, entrado ya el siglo XX, se creó el Departamento Nacional de Trabajo por las cuestiones sociales en 1907. La Semana Roja de 1909 fue reprimida violentamente por el comisario Falcón. Y ese mismo año, Simón Radowisky, un anarquista ucraniano-argentino, lo va a ajusticiar, lo asesinó y es enviado al penal de Ushuaia. Luego Irigoyen lo va a liberar. La Semana Trágica, 1919, nuevamente tenemos al anarquismo combatiendo. Y en los años 20 se opusieron a la ley de jubilación de Alvear. Es decir, porque veían que eso iba a ser contraproducente con la lucha. Y en los años 20, finales de los 20, hace su accionar Severino Di Giovanni, ¿no?, que es un combativo que dividió al anarquismo en dos. Y cuando se produce el golpe de Uriburu en 1930, Di Giovanni va a ser fusilado en un juicio que dejó bastante que desear desde el punto de vista legal. Bien, y eso marcó en los años 30 ya la decadencia del movimiento ácrata, del movimiento anarquista en la Argentina, y todo el movimiento obrero será colapsado finalmente en los años 40 por Perón.
Bueno, gracias. Chao.